Pero vamos a ver la historia de Enzo Fernández. Primero suscríbete y denle like. Y bueno, a ver la historia de Enzo Fernández, que dice, nació para ser una leyenda. Enzo Fernández, hace 3 semanas. O sea, desde que no streamea, prácticamente. O más. Desde el último video, más que todo. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Este tipo tiene algo en la mirada que no se explica. Es como si notaras picardía, agresividad, pero en el buen sentido de la palabra. Sabes que cuando lo tienes enfrente no se te va a achicar, va a dar lo máximo de él. Gana o pierda, sabes que lo dejará todo en el terreno de juego. Hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo. Esta es la historia de Enzo Fernández, el niño que le escribió una carta a Messi. Mi nombre es Leo Salinas. Comenzamos. Enzo Fernández nació en San Martín, Argentina, el 17 de enero del 2001. Creció en una familia humilde, pero que era muy unida. Desde niño se caracterizó por dos cosas, su carisma y su talento para jugar al fútbol. Empezó a jugar en la Recoba, el club de su barrio. Con apenas 5 años ya mostraba una madurez y un liderazgo que no correspondían a su edad. Era imposible no querer a Enzo. Sus compañeros lo apodaron el gordo, no porque lo fuera, sino por su cara redonda y sus grandes cachetes, siempre con una sonrisa. Pronto un cazatalentos de River lo descubrió, llamado Pablo Esquivel, y notó algo especial en él, un liderazgo único, mucha inteligencia y bastante precisión en su pase. Fue a buscar a sus padres a su casa para convencerlos, y sus padres se negaron porque Enzo era muy pequeño, ni siquiera había entrado a primaria, pero prometieron que el año siguiente lo dejarían ir, y así fue. La situación económica de la familia era difícil. Su padre era pintor y su madre limpiadora. Juntando los dos sueldos apenas llegaban a fin de mes. Sus hermanos mayores empezaron a trabajar para ayudar, y Enzo, con todo el dolor del mundo, estuvo a punto de dejar el fútbol para salir a trabajar también. Sus padres Es lo peor, man. no lo permitieron. Le dijeron que siguiera soñando, que ellos se encargarían. En River nació su segundo apodo, el músico. Lo comparaban con un director de orquesta, el que hacía que todo funcionara, el que daba el ritmo. En los días de frío más intenso, cuando el equipo no entrenaba, Enzo siempre pedía que buscaran un lugar cerrado para entrenar, a 7 grados bajo cero. Ese compromiso lo decía todo sobre lo que venía. En 2016 le escribió una carta en Facebook a Messi, cuando él anunció su retiro de la selección argentina tras perder una final de Copa América. Enzo le pidió que no se fuera. En ese momento era un desconocido, y nadie imaginaba lo que vendría después. El 4 de marzo del 2020, momento en un retiro de la selección, todo sobre lo que venía. En 2016, Eso, ¿cómo te vas a nosotros, uno de los muertos? ¿Cómo te vamos a convencer? Nosotros, nuestra vida tuvimos el 1% de idioma, ajá, sombra, ajá, ok. le escribió una carta en Facebook a Messi, donde él anunció su retiro de la selección argentina tras perder lo que vendría después. El 4 de marzo del 2020, Enzo Fernández debutó con el primer equipo de River Plate. Lo hizo en la Copa Libertadores ante Liga de Quito, partido que perdieron 3-0. Si bien no fue el debut soñado, pero solo era el comienzo. Poco después fue cedido al Defensa y Justicia, donde finalmente explotó. Se convirtió en pieza clave del equipo, y en 2021 ganó su primer título profesional, la Copa Sudamericana, venciendo 3-0 a Lanús. Fue incluido en el equipo ideal del torneo. Meses después ganó la Recopa Sudamericana ante Palmeiras, dos títulos muy importantes. Marcelo Gallardo lo vio y tomó una decisión. Lo quería de vuelta en River de inmediato. Interrumpió el préstamo, y Enzo con el equipo millonario ganó la primera división argentina, además del trofeo de campeones de la Liga Profesional, derrotando 4-0 a Colón en la final. Allí coincidió con Enzo Pérez, un veterano que compartía su nombre. Para no confundirlos lo volvieron a llamar Gordo, pero de gordo ya no tenía nada, todo lo contrario. Tenía una dieta rigurosa, dobles sesiones de entrenamiento, era un profesional de élite con 20 años. En 2022 fichó con el Benfica de Portugal, por una cifra de 18 millones de euros. El músico llegaba a Europa a dirigir una nueva orquesta. Desde el primer mes fue elegido el mejor jugador de la primera liga de agosto. Jugó contra el PSG en la Champions. Aquí fue como se enfrentó a su ídolo Lionel Messi. Además tuvo un duelo caliente contra Neymar, en el que pareció sacar de quicio el brasileño. Enzo no se achicó ningún segundo. Scaloni lo observaba, y lo convocó al Mundial de Qatar 2022. El niño que le pidió a Messi que no se fuera. Ahora iba a jugar a su lado en un Mundial. Enzo no llegó a Qatar como titular, era un suplente más en la lista, pero el fútbol siempre encuentra la manera de escribir sus mejores historias. Argentina perdió en el debut ante Arabia Saudita. Enzo había entrado de cambio en los últimos 30 minutos. El mediocampo no había funcionado desde el arranque, así que Scaloni empezaba a tomar en cuenta si Enzo merecía más minutos. Antes del partido ante México, Pablo Esquivel, el hombre que lo descubrió con 5 años, le escribió por WhatsApp, le dijo que había llorado en su debut, y le dio un consejo: pégale de fuera. Sé que vas a hacer un gol. Enzo entró al minuto 57 ante México. El partido iba 0-0. Poco después Messi abrió el marcador, y entonces llegó el momento que cambió su carrera. Enzo sacó un disparo desde fuera del área, con el interior del pie, muy ajustado al palo. Había marcado el segundo del encuentro ante Memo Ochoa. El estadio explotó. Messi corrió a abrazarlo. Recibió un abrazo de su ídolo. Desde ese día no soltó la titularidad. Tuvo un torneo impresionante, siendo clave en todos los partidos en el mediocampo. Y en la final ante Francia, jugó como si fuera un veterano de 30 años. El encuentro fue una locura que se decidió en los penaltis. Ustedes ya saben la historia. Enzo Fernández se convirtió en campeón del mundo con 21 años.
Fue elegido el mejor jugador joven del torneo, la revalorización más explosiva de la historia del fútbol, de 18 millones a 121 millones de euros en 6 meses, una bestialidad. Ahora era una estrella del fútbol. En 2023 fichó con el Chelsea, por una cifra de 121 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés. Los primeros años fueron complicados. El Chelsea era un equipo sin rumbo claro. Terminaron duodécimos en la Premier League, pero Enzo nunca dejó de ser el mismo. Nunca perdió la personalidad. Era una de las estrellas del Chelsea y eso se notaba claramente. En 2024 volvió a ganar otro título con Argentina, la Copa América, siendo una vez más un hombre clave para Scaloni. Los logros no paraban. En 2025 ganó su primer título con el club, la Conference League de la UEFA, venciendo al Betis 4-1 en la final. Enzo marcó el gol del empate transitorio, y un mes más tarde, ganó el Mundial de Clubes ante el PSG, con una paliza de 3-0, siendo el máximo asistidor del torneo, y parte del equipo ideal de la competición. Se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar un Mundial, y un Mundial de Clubes en su nuevo formato, y es aquí cuando llegó el Mundial 2026. Llegó el segundo Mundial de Enzo, esta vez sin la presión de ser una promesa. Ahora llegaba como uno de los líderes de Argentina, como titular indiscutible. En octavos de final ante Egipto, Argentina lo perdió 2-0 al 78, y en cuestión de 10 minutos le dieron la vuelta. Cuando iban 2-2, Enzo Fernández remató un centro de Lautaro, marcó el 3-2 que selló el pase a la siguiente ronda. Hizo un tremendo partidazo y lo cerró con un gran gol, una remontada histórica. Pero esto no era nada para lo que vendría después. En semifinales se enfrentaron a Inglaterra, un duelo cargado de historia y rivalidad. El marcador lo abrieron los ingleses, con un tanto de bordo, y es ahí cuando apareció la figura de Enzo Fernández. El de San Martín disparó, un tiro preciso, con rosca hacia afuera. Con este disparo batió a Pickford, un gol que hizo rugir el estadio. Habían empatado el encuentro. Enzo se quería encargar de que su ídolo no se retirara aún. Finalmente ganaron 2-1 con un último tanto de Lautaro, el círculo más bonito que el fútbol ha escrito en mucho tiempo. Enzo Fernández es uno de los mejores mediocampistas del mundo y una futura leyenda de Argentina. Es uno de los futbolistas más completos. Puede jugar de pivote, de segundo pivote, de interior, de volante por izquierda y hasta de enganche. Y en todas las posiciones rinde al máximo. Su posicionamiento es casi perfecto. Suele estar siempre en el lugar correcto, en el momento exacto. Tiene mucha precisión en el pase, ya que no se precipita. Procesa el juego con mucha calma. Al final, a pesar de ser joven, ya es muy experimentado en partidos importantes. Lo que más lo hace especial es su personalidad. Enzo no se achica ante nadie. Ante Neymar en Champions cuando era solo un joven. Ante Mbappé en la final del mundo. Ante el PSG de Luis Enrique. Ante Inglaterra en un mundial. Siempre termina respondiendo. Siempre con esa mirada que dice que está listo para lo que venga. Enzo tiene algo en los ojos que intimida. Una mirada de malicia, en el buen sentido. La mirada del que nunca va a bajar los brazos. No le pesa la presión. Todo lo contrario. Parece que la disfruta. Enzo marca el ritmo. Hace que todo funcione. Y cuando el partido lo necesita, también aparece para marcar el gol que cambia todo. La historia de Enzo Fernández es un círculo perfecto. Salió de un club de un barrio de San Martín, en una familia que no llegaba a fin de mes. Un niño que pensó en dejar el fútbol para ayudar a sus padres. Le escribió a Messi cuando era un desconocido pidiéndole que no se fuera. Ahora está haciendo historia a su lado. No hay guión de película que escriba algo así, porque el fútbol cuando quiere, parece tener un guión perfecto. Y sin más que decir, esta fue la historia de Enzo Fernández. Eduque Enzo, eduque, pa, eduque. Calle la boca, papá, calle la boca a todos esos. Eduque Enzo, eduque, yo quiero decirle like.